Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, al programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte además del sistema de protección social impulsado por el Estado, como siempre. Los acompañamos los lunes, pasadito las noticias, luego de las 9 de la noche, para hablar de temas de infancia, de crianza. Como siempre también estamos junto al equipo de Chile Crece Contigo. Claudia Zamora está con nosotros, que es profesional del sistema y que habitualmente está junto a nosotros. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muy buenas noches. Hoy día tenemos un programa bonito para hacernos cargo de un tema que ha salido en varios programas, que son los niños y niñas que por alguna razón tienen alguna necesidad especial o alguna situación de discapacidad, que eso genera mucho miedo en las familias, mucha incertidumbre, a veces no sabemos cómo reaccionar y Pero qué hacer. una decepción muy grande muchas veces, una tristeza, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a ahondar, muchos temores, muchas dudas. Y muchos prejuicios también, que a veces los niños nos sorprenden y finalmente uno se imagina películas muy negras y los niños van demostrando que con los apoyos adecuados pueden salir adelante. Pero para eso estamos hoy día con una invitada especial para poder orientarnos un poco en cómo apoyarnos como familia y cómo apoyar también a los niños. Exactamente, está con nosotros aquí en nuestro estudio Margot Fuensalida, ella es jefa del área psicosocial de Teletón. Muchas gracias, Margot, por acompañarnos, por venir a vernos. Hola, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Además estamos en recta final, ya viene la campaña de la Teletón, así que siempre es un tema muy, pero muy interesante. La Teletón es todos los días, como se ha dicho. Partamos, Margot, en la conversación. ¿Cómo es el abordaje de una familia cuando se enfrenta a un hijo con discapacidad? Por esto mismo que planteaba la Claudia, esto que uno también se hace cargo como papá de muchas veces los temores que tuvo en un minuto o que puede tener ya después de más grande ante un accidente, de tener estos problemas y de ver quizás así muy a lo lejos, una lucecita muy pequeña, que es la recuperación, porque obviamente cuando uno se encuentra con un diagnóstico de este tipo, siempre la primera idea es bien catastrófica. Sí, bueno, la verdad es que lo primero, el abordaje es multifactorial. Cuando hablamos de un niño en situación de discapacidad o un joven en situación de discapacidad, uno se imagina y aparecen mil ideas y mil concepciones en la cabeza y también a nivel emocional y de sentimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos una intervención multidisciplinaria que ha cambiado con el tiempo, obviamente. Hoy se trabaja desde el punto de vista de la familia, del niño, pensando en que este niño forma parte de un sistema familiar que se ha visto interferido por esta situación, que puede ser adquirida, puede ser también congénita. Por lo tanto, cuando hablamos de abordaje es desde distintos puntos de vista, de la parte psicológica, social, terapéutica, médica, educacional también. Claro, que es multifactorial donde tienes que apretarse la tuerca, no solamente en la solución del problema, viene de la mano de todo, de un cambio que involucra desde el colegio, desde la sala cuna, desde el jardín, hasta la familia, todo, ¿no? Sí, la comunidad también. También. Margot, y si uno pensara, porque son dos situaciones distintas, como tú decías, algo congénito, algo que uno quizás desde la gestación ya sabes que algo viene, o que te lo dicen en el momento del parto, etcétera, ese es como un escenario. Y otra es cuando las familias también notan que hay algo raro, muchas veces pasan por distintos profesionales que a veces te dicen distintas cosas, que a veces en realidad muchas familias nos escriben contando que han, como le dicen, la peregrinación por el diagnóstico. ¿Cómo se aborda en esas dos situaciones? Una que es más aguda, cuando está en el momento del parto, después de un accidente o algo muy drástico, que es un quiebre, y esta otra cosa que va como más de a poco, pero que va desgastando muchísimo también a las familias cuando no encuentran una acogida o alguna respuesta que los ayude a enfrentarse. Bueno, nosotros a Teletón nos llegan con un diagnóstico, ¿cierto? Pero obviamente antes han pasado, como tú dices, mucho por una peregrinación de diagnóstico y sin saber bien qué pasa. Aun cuando hay ciertas intuiciones en la familia, las familias son las primeras que se dan cuenta que algo está pasando. Entonces, desde ahí es que es súper importante centrarse en lo que le pasa a esta familia. Las familias son distintas. Sabemos que hay distintas familias uniparentales, biparentales, y desde ahí es que no podemos generalizar lo que pasa o lo que les pasa a cada uno. Es tan importante también el proceso de adaptación que se encuentran, porque efectivamente cuando ya llegan con un diagnóstico ya hay un proceso o hay un tiempo ya de meditación, de poder entender, poder comprender, de muchas veces socializarlo con las familias, con el colegio. Pero hay otros en que llegan con este diagnóstico o llegan ni siquiera con cierta duda del diagnóstico también, y ahí es también la intervención nuestra de poder acompañar y centrarnos en lo que ellos necesitan y en lo que ellos están. A veces operan mecanismos de negación que hablamos nosotros, en como no reconocer o no aceptar el diagnóstico. Yo me imagino que eso debe pasar mucho.
Pasa mucho. Y ahí nuestro rol es acompañar finalmente. Tampoco sacamos mucho con presionar a incorporar. Claro. Exacto, sino que es respetar los tiempos y los procesos de cada uno, de este niño inserto en esta familia también. Entonces, desde ahí no hay como líneas claras para cada uno, sino que hay que centrarse en lo que esa familia, ese niño necesita, y no tan solo familia nuclear, porque también muchas veces llegan abuelos, primos, hermanos, obviamente, y papá. Y ese acompañamiento, perdón Claudia, ese acompañamiento, ¿cómo se da? ¿Es un acompañamiento más bien silencioso a la espera de que esta otra persona o este otro grupo dé el paso? ¿Cómo opera eso? Tratamos de ser súper respetuosos de los procesos. Bueno, y las familias ingresan a Teletón, que obviamente ingresar a Teletón ya para cualquier familia es un shock. Me imagino. Pero también el ingreso a Teletón es bien amigable y bien amoroso. Desde que ingresan a unas primeras consultas en bloque, donde se atiende un médico, lo atiende un asistente social también, todo en atenciones individuales, lo atiende una enfermera, y desde ahí es que se evalúa o se pesquisa más bien si es que esa familia requiere algún tipo de otro tipo de intervención desde el área psicológica. Si lo requiere, se deriva a psicólogo, y si no, se va acompañando lo que ellos vayan necesitando sin presionar y respetando los tiempos. Y desde ahí, obviamente, las familias lo primero que quieren es intervención más médico-terapéutica, kinésica o terapia ocupacional, es como lo que más solicitan. Pero es como les digo, es respetar y es acompañar. Y nuestro rol como psicólogo, yo principalmente, es estar ahí y en el momento que la familia lo necesite, poder acompañar y hacer alguna intervención más terapéutica. Margot, en tu experiencia, ¿qué es lo que les sirve más a las familias en esos primeros momentos? En el shock, en esta como negación que tú dices, que a veces incluso puede generar discusión en la familia, conflicto, que el papá piensa una cosa, la mamá piensa otra. En este proceso de duelo también, de ir pensando como qué va a pasar con mi hijo, todos los temores. ¿Qué es lo que más les sirve a las familias? Mira, no solo desde usted, sino también desde la comunidad, porque a veces uno quiere apoyar y la embarra. Y no sabe cómo hacerlo y habitualmente termina metiendo las patas. Sí. Una de las cosas más importantes que la literatura lo dice y nuestra experiencia también es el trabajo en redes, pero en redes de padres que hayan vivido la misma experiencia. Estamos nosotros trabajando con unas aproximaciones a una red de padres que queremos que ojalá el próximo año la impulsemos más, en donde cuando ingresan a Teletón vinculamos a padres nuevos con padres con experiencia. Padres con experiencia que han sido preparados para cumplir ese rol, en donde de verdad, la información que ellos les entregan y la contención emocional puede ser mucho más también que la que le brindamos los profesionales. Es que a lo mejor, claro, puede haber, no es que pueda existir desconfianza, pero muchas veces, como son pares, mejor, claro. Hay un vínculo que se puede dar mucho más rápido. Claro, tú viviste lo que yo estoy empezando a vivir, cuéntamelo todo. Es lo que a mí me darían ganas de preguntarle justamente a esa gente. Distinto es con los médicos, con los psicólogos, que quizás uno toma un poquito más de distancia por una simetría que se da del mismo conocimiento. Sí, y es desde la empatía y desde las experiencias de vida. Y también tratamos de vincular que han tenido el mismo diagnóstico. Y eso nos pasa también, por ejemplo, si tenemos cirugías complejas, también en algunas ocasiones vinculamos a niños que han sido sometidos a cirugía con esa familia. Y de verdad los resultados son maravillosos, mucho más que quizás la preparación nuestra durante un tiempo. Y también trabajamos con la red, o sea, también vemos que hay niños que la familia no se aísle. No se aísle, tanto familiar como socioeducativa. El colegio es súper importante, los niños que ya están escolarizados. Y por otra parte las familias, las redes familiares, no tan solo la nuclear, sino que los abuelos, los tíos, los primos, también tienen que ser parte de este apoyo para estos padres. O sea, lo que funciona, si te entiendo bien, es poder contar con otros papás que hayan pasado por la misma y que te puedan orientar o contar lo que a ellos les sirvió. Eso sí. Generar que la familia no se aísle, que el niño en el fondo se mantenga en el colegio, se pueda reintegrar al colegio, que la familia no pierda todos sus vínculos, que eso a veces es difícil cuando hay que trasladarse a otra ciudad para hacer los tratamientos y ese tipo de cosas. Y esta cosa que tú dices que más como comunitaria, de que no vayan quedando solos. Sí. Y que ingresen al sistema escolar, porque muchas veces son diagnosticados pequeñitos, meses o al año de vida, un poco más. Y la idea también es que ingresen lo antes posible al sistema escolar, de manera de la inclusión, obviamente, y de que tengan las oportunidades que todo niño necesita. ¿Y cómo estamos en materia de inclusión? Lo que ustedes han podido catastrar ahí con las familias y con los pacientes, ¿está funcionando? Porque, claro, unas son las cosas que se plantean desde la ley de inclusión y otras son las realidades que se dan muchas veces, que a veces funcionan bien y a veces uno se encuentra
también con otras historias que no necesariamente son tan favorables o positivas. Sí, bueno, hemos tenido, yo creo, un cambio radical. Yo llevo 13 años en la Teletón y la verdad es que el cambio ha sido súper importante desde esa fecha hasta hoy. Y antes, mucho más. Antes la Teletón tenía una escuela dentro de Teletón. O sea, los niños iban al colegio de Teletón. Eso más de 13 años, más de 15, 20 años atrás. Hoy los niños van al colegio. Tenemos aproximadamente un 87% de nuestros niños entre 6 y 18 años que están estudiando. Y eso es maravilloso. Muy bueno, ¿cierto? claro. Un buen índice. Claro. Y de eso un 73% va a establecimiento de educación regular y un 27% a escuelas especiales. Por lo tanto, se invierte la torta, que antes era como todo al revés. Los que se lograban escolarizar fueron en escuelas especiales y ahora los datos que tú muestras son bien esperanzadores. Y muchos otros se quedan definitivamente fuera del sistema nomás, pues no podían. Y hoy los severos y graves, que un porcentaje mucho menor, no van al colegio. Pero lo que tratamos de hacer es que nuestros niños primero vayan a escuelas regulares, por supuesto, con los apoyos que necesitan, y los que no van a escuelas especiales, pero también de brindarles las oportunidades, tanto de desarrollo y crecimiento de la parte socioemocional, que es tan importante para su desarrollo. Y eso es inclusión. Y de verdad yo creo que hemos tenido avances. Por supuesto que nos queda harto por trabajar, digo, como sociedad, comunidad. Trabajamos también con los colegios de manera que no tan solo vayan al colegio, sino que participen en las clases de educación física y que no hagan un trabajo en la biblioteca. Pero no que se queden sentados ahí, o claro, en la biblioteca o alguna cosa especial, claro. Excluidos, separados. Claro. Eso no es inclusión. ¿Y la capacitación de los profes cómo anda para abordar estos temas? Tenemos nosotros una unidad de deporte en la Teletón y un programa de acción en la comunidad. Entonces, estos dos programas se articulan y frente a las necesidades que detecten, o a veces nos piden también, se hace capacitación a la escuela. Claro, pero a lo mejor un chico que llega ya, que tiene X, Y o Z problemas, a lo mejor el profe de educación física no va a saber bien cómo abordarlo. Puede acercarse a la Teletón a preguntar qué cosa poder hacer, ¿no? Absolutamente. Y tenemos, como te digo, profesores, educadoras que están capacitadas para hacer eso y ha funcionado bastante bien. Y a veces el caso a caso también, si tenemos una dificultad con un niño que el profe no sabe, también tenemos la educadora que a veces va con el profesor y le enseñan al profesor cómo manejar o cómo entregar apoyo. Oye, Margot, y hablábamos, yo te preguntaba qué les sirve a la familia. Te quería preguntar ahora qué les sirve a los niños y a las niñas. Porque ahí también como mamás, como papás y también como profesionales a veces no sabemos bien, se intenta a veces como ayudar, pero muchas veces cuando los niños crecen y te cuentan la firme de qué es lo que les sirvió o qué es lo que les hizo bien, eran otras cosas a veces muy distintas a las que uno pensó. ¿Qué les sirve a ellas? Bueno, ellos también trabajar estar con sus compañeros en el colegio, yo creo que es súper importante, de tener las mismas oportunidades y sentirse parte de también, no sentirse excluidos. Pero es tan importante para los niños el cómo los padres viven y vivencian y experimentan todo esto, porque finalmente muchas veces tenemos padres que por supuesto que sin quererlo caen en la sobreprotección. Entonces es como bien que a todos nos pasa, por supuesto. O sea, a uno le pasa con los niños de uno que no tienen afortunadamente mayor problema, imagínate con estos otros casos que son quizás más complejos. Y por eso que el trabajo de nosotros fuertemente con la familia, porque este niño tiene todas las ganas y probablemente tiene otras capacidades que hay que desarrollar, pero cuando estamos con una familia que se entiende absolutamente, como sobreprotegiéndolo, no le damos la posibilidad de desarrollar otras cosas. Entonces, desde ahí es que lo que dicen eso, pues que me encantaría que mi mamá me dejara salir sola en micro, me encantaría que mi mamá me dejara y no me acompañara en el colegio, por ejemplo. Es darle el espacio de libertad. Pero ese es el trabajo con los padres nos cuesta a todos, por supuesto, como papás, pero tenemos que fortalecer también a la autoestima, eso tiene que ver también con la autonomía. Trabajamos también con adolescentes y con niños en la Teletón en grupo. Y escucharlo, yo ahí voy a comentar un caso nomás, me tocó una vez atender a un niño que tenía polidactilia, que tenía un dedito más, ¿ya? Y su mamá estaba muy deprimida porque su hijo tenía esta condición. Y entonces llega la mamá como con un duelo muy grande, que su hijo, qué iba a pasar con él, cómo le iba a explicar, que ahora ya estaba más grande. Que después lo van a molestar, o sea, se pasa todo lo y al explicarle al niño, o sea, preguntarle al niño, le digo, bueno, ¿qué te parece a ti tener 6 dedos en esta mano? Y me dice, va a campo. Cuando me canso de escribir con esto, escribo con estos 2. No sé, los niños lo tienen mucho más resuelto que los adultos. Pero a veces no lo escuchamos y nos da miedo hablar de estos temas con ellos. ¿Cómo trabajan ustedes eso? Porque a los niños en algún minuto quieren saber o necesitan saber
qué condición tienen o qué cosas definitivamente les van a costar más y en qué cosas tienen potencialidades, cómo trabajar con las fortalezas y debilidades que todos tenemos también, ¿cierto? Desde la parte, desde ahí. Y en Teletón se trabaja también fuertemente en la unidad de terapia artística y creativa, que es una, y deporte también, que es una unidad que trabaja lo que tiene que ver con esto, con potencialidad. Entonces no se basa en las deficiencias o dificultades, sino más bien en lo que pueden hacer. Entonces cuando uno ve, no sé si les ha tocado ver, pero vemos de repente obras de teatro o pinturas que son maravillosas y uno dice, pero ¿cómo? Y me ha pasado a mí con niños que yo he atendido en el box individual y que tú no pensarías que tienen todas esas capacidades y finalmente, claro, es potenciar, es desarrollar y es trabajar en torno a lo que pueden y a lo que son capaces. Y en eso también es trabajar con las madres, es lo mismo, con los cuidadores, no tan solo las madres. Pero es un tema desde que ingresan a Teletón hasta que salen. Cuando egresan también uno mira para atrás, o ellos miran para atrás, y pueden ver una línea de tiempo de su vida también de las cosas que les ha gustado, les ha servido y las que no. Y a veces nosotros, tratantes, creemos que esta intervención está súper bien y va a tener buenos resultados, y la verdad es que no, lo que ellos necesitan es más trabajo desde lo que ellos pueden y son capaces, que a veces ni siquiera lo saben, y tenemos que descubrir qué es lo que a veces escucharlos y darle espacio para escuchar su visión, porque acá en este caso la visión del niño era absolutamente positiva y en realidad él no lo vivía como una dificultad, sino como incluso un plus. Como una fortaleza. Vamos a seguir conversando, hay muchos temas que seguir hablando. Estamos con Margot Fuenzalida, que ella es jefa del área psicosocial de Teletón, pero escuchemos algo de música también a esta hora. Se combina la conversación con la mejor música aquí en Cooperativa. Suena Miguel Bosé. Seguimos aquí en Creciendo Juntos en este capítulo que estamos hablando de la detección temprana de la discapacidad. Ahí estamos conociendo historias también. A propósito de esto, está Margot Fuenzalida con nosotros, que es jefa del área psicosocial de Teletón. También está Claudia Zamora del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, haciendo junto a nosotros este programa. Y esta pregunta es para la Claudia. ¿Cómo lo aborda el Chile Crece Contigo y qué es lo que tiene para estas situaciones, para estos casos y estos chicos que tienen esta condición? Sí, una garantía que es buena de la ley de Chile Crece Contigo, que establece la obligatoriedad de acceso a ayudas técnicas que se llaman, que son distintos dispositivos, audífonos, sillas de ruedas, cualquier cosa, férulas, cualquier cosa que el niño pueda necesitar, o niño o niña, para poder desarrollarse mejor. Todos los niños que tienen registro social de hogares y que están en el 60% más vulnerables pueden exigir el financiamiento gratuito de esa ayuda técnica. Y ahí, bueno, cualquier duda de las familias que nos escriban por la web, pero habitualmente es la prescripción de un médico tratante que dice qué es lo que necesita el niño, y eso se hace llegar a el centro de salud o a la web de Chile Crece Contigo, y existe un procedimiento de derivación bastante rápido en donde no debe quedar ningún niño en Chile entre 0 y 9 años que necesita una ayuda técnica y esté en el 60% más vulnerable. Si eso ocurre, exíjanos a nosotros, reclámenos a nosotros, porque efectivamente eso es una garantía legal. Eso por el lado de Chile Crece Contigo. Y otra pregunta que se deben hacer muchas personas en este minuto es para Margot: ¿cómo uno ingresa a la Teletón? ¿Cómo llegas a la Teletón? Porque sabemos obviamente mucho, sabemos menos de lo que quisiéramos. Los que hemos tenido la suerte de visitar el centro, de ver el funcionamiento de los terapeutas, de las máquinas, nos encontramos ante el milagro de la recuperación, porque es increíble. Uno ve esa máquina, la Locomat, por ejemplo, que mucho se habla cuando están en la campaña y que nadie sabe muy bien de qué se trata, y es una máquina que es milagrosa, que es una cosa realmente increíble. Pero cuando uno se enfrenta a estas cosas, lo único que dice, pero ¿cómo voy a llegar a la Teletón? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a mandar de vuelta? A lo mejor yo no califico, yo no sirvo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que te reciban y te acojan en la Teletón? Es súper simple, y es mucho más simple, como tú dices, de lo que la gente cree. Lo primero es una interconsulta médica de cualquier sistema de salud, privado, da lo mismo, pero tiene que ser médica. Ya. Y que tenga el diagnóstico para rehabilitación en Teletón, es una patología neuromusculoesquelética. Y tan simple como llevar un certificado médico de nacimiento también desde del niño. Las edades pueden ser desde que nace hasta los 20 años cuando es adquirido, 20 cuando es congénito y 24 cuando es adquirido. Adquirido se habla de un accidente, exactamente, piquero u otro tipo. Exacto. Y desde ahí se entregan los papeles,
y la verdad es que al poco tiempo, menos de un mes, ya tienen la evaluación, como les dije, la evaluación de en bloque que se hace de médicos, asistentes sociales, enfermeras, para de ahí ya empezar el plan de intervención y de tratamiento. Ya, pero lo primero va de la mano del diagnóstico de un médico, de un hospital, de una clínica, de un centro de salud que da cuenta de esta situación, de esta condición o de este accidente que provocó esta consecuencia, y de ahí se deriva a la fundación. No es llegar a la fundación a que hagan el primer diagnóstico, ¿no? Sí, con este diagnóstico ya se llega a esta evaluación en bloque. Margot, y ahí yo te iba a preguntar si sirve cualquier médico, el médico del consultorio, el médico, no necesariamente el médico especialista del hospital, puede ser cualquier médico. Sí, absolutamente. Por eso le digo que es fácil, y desde ahí a veces también llegan diagnósticos que no son, pero se hacen... los orientan. Sí, se orientan. Claro, no es que los dejen ahí, no se hace una orientación. No es el lugar. Sí. Perfecto, son temas importantes y que de seguro los vamos a seguir conversando ya junto a ustedes en la segunda parte de nuestro programa, cuando se conectan a través de las redes de Creciendo Juntos, también de Cooperativa, y se suban a la conversación. Así que marcamos la pausa, preparamos todo y seguimos junto a ustedes acá en Creciendo Juntos por Cooperativa. Ya estamos de vuelta acá en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre la detección temprana en la rehabilitación. Y ustedes bien saben que son protagonistas de este programa, son protagonistas de este espacio, se transforman en primeras personas con sus historias, con sus testimonios, con sus preguntas, con la participación que tienen en Creciendo Juntos. Envíen sus preguntas para responderlas. Hoy estamos con Margot Fuenzalida, que es jefa de área psicosocial de Teletón. Estamos hablando justamente de la detección temprana de la discapacidad, también de cómo poder abordarla familiarmente, cómo poder abordarla en comunidad, cómo poder abordarla también en torno a la Teletón. Así que todas las preguntas que ustedes pueden hacer las hacen a través del Facebook de Chile Crece Contigo, también a través de las redes de Cooperativa. Ahí se conectan y son parte de esta comunidad llamada Creciendo Juntos. Tenemos varias preguntas ya para Margot. En esta lógica tú nos comentabas que lo más importante es a veces respetar los procesos de las familias y acompañar en el momento justo. Y nos escribe Marcela Benito y nos dice: mi sobrino recientemente fue diagnosticado con un mielomeningocele. Mi cuñada no ha dejado que nos acerquemos, no ha dejado que nos conteste los llamados, no sé cómo acercarme, ¿cómo puedo ayudar? El mielomeningocele es una enfermedad que hoy es mucho menos que antes, pero existe todavía y es congénita. Y claro, efectivamente depende el nivel del mielo, es como también se afecta a la familia, porque puede traer varias consecuencias más adelante. Y la verdad es que es respetar, es acompañar, pero súper con los tiempos y los procesos de cada uno. Entonces, desde ahí es que va a llegar un minuto en que me imagino que son pacientes de Teletón y ojalá lo sean también. Cuando la familia ya está preparada, se abre sus puertas y sus ventanas para que el resto de la familia pueda acercarse. Pero no sacamos mucho si la familia, los padres, cuidadores o madres no están preparados para poder tratar de hacer cosas, porque tiene que ver con aceptación, la primera etapa es como del duelo, es de negación, de rabia, de mucho temor de también. Y que eso está permitido, tiene que ser así, tiene que respetarse ese espacio, ¿no? Y es súper válido y respetable también, sí. Y después viene otro proceso que ya viene como un poco confusión, pero también esperanza, y ahí la familia está mucho más permeable a que el resto de amigos, familiares puedan acercarse. Por lo tanto, yo no sé en qué etapa está él, del diagnóstico. A veces son prenatales también cuando están embarazados, pero desde ahí es que tiene que ver no presionar y con estar ahí dispuesto en el momento que la otra persona acceda. Y como te digo, los tiempos son súper relativos, no hay tiempos cronológicos para esto, sino que son más bien tiempos emocionales, que eso no hay meses o años para eso. Acá tengo otra pregunta, Pablo Martino. ¿Ya? Pablo, nuestro amigo Pablo. Que nos escribe. El amigo Pablo. Dice qué y cómo contarle a los niños cuando tienen, que es un tema que nos ha salido en otros programas, cuando tienen trastornos del espectro autista. ¿Cómo y cuándo contarle? Nosotros en Teletón nos vemos
trastorno del espectro autista netamente, sino que siempre, Sí, van asociados. Siempre tienen que ir asociados y son como secundarios a la patología neuromusculoesquelética. Por lo tanto, queremos llegar allá en algún minuto, pero por hoy no estamos centrados en eso y por lo tanto, porque no tenemos la capacidad para ni diagnosticar ni tampoco hacer intervención. Entonces, desde ahí no somos especialistas en ese tema. Entonces, yo creo que como cualquier intervención, uno en ese caso también trabaja con la familia y las familias tienen el rol importante, son protagónicos las familias con nosotros en lo que tiene que ver con todo lo rehabilitación con sus hijos. Y por lo tanto, una familia que está preparada o que está con más recursos, probablemente la familia también se va a encargar de trabajar con el niño en relación a su diagnóstico. Pero y en otros diagnósticos, en el fondo, cuando los niños ya van creciendo un poco más, y porque cuando son chiquititos tienen que someterse a cirugías finalmente la guaguita no tiene mucho como que decir en ese momento, aunque estén sintiéndolo todo por dentro, pero no pueden verbalizar, Claro, pero cuando los niños ya son más grandes y tienen que ir al hospital y tienen que salir de su casa en algunas regiones y trasladarse a otra ciudad, ¿cómo se les explica eso? ¿Cómo se trabaja eso con los niños? En el caso puntual de las cirugías tocaste un punto que es súper bueno. Nosotros en Teletón hacemos aproximadamente 1000 cirugías al año, de distinto tipo, unas mucho más complejas y otras más simples, pero de simple que sea igual implica una cirugía. Claro, siempre la cirugía, por más simple que sea. Tanto para los padres como para los niños. Tiene toda una carga. Y muchas veces también tienen que trasladarse a región porque en Santiago tenemos el centro de referencia donde se opera la mayor cantidad de casos. Y tenemos un programa de evaluación desde el área psicosocial en donde todos los usuarios, niños y sus familias pasan por una evaluación desde el área de servicio social para ver cómo están en esta situación de cirugía. Cómo están tanto el área socioemocional como también la vivienda y las condiciones que necesitan. Entonces se hace esta evaluación y a veces se detecta la necesidad de intervención psicológica o social para preparar un poco esta cirugía. Y se hace un plan de intervención, a veces a corto, mediano y a veces un largo plazo. Entonces se trabaja con el niño todo lo que tiene que ver con la cirugía en sí, desde a veces que le tienen miedo a las inyecciones, hasta estar hospitalizado mucho tiempo, hasta estar fuera de su lugar también, porque a veces tienen que estar 3 meses o más en Santiago. Por lo tanto, son cambios radicales. Lejos de la familia, lejos de los amigos, del colegio, de todo su entorno. Y también tenemos servicios de hospedaje, que también brindamos servicios de apoyo, porque también no todas las familias tienen familias en Santiago donde quedarse. Entonces, este servicio de hospedaje tenemos distintos tipos, según las necesidades del niño, según la cirugía también, y estamos monitoreando constantemente desde el área psicosocial el cómo está este niño en este proceso ya en Santiago. Y una vez ¿Y en tu experiencia los niños porque hemos visto estos testimonios a veces que les hacen jugar con el material de la cirugía, disfrazarse de doctor, ponerse la mascarilla, como pasar por un pabellón, como para entender un poco a qué es lo que va a ir? ¿En tu experiencia esas cosas funcionan? Absolutamente. ¿Cómo les va? No vamos al pabellón porque no podemos entrar, se trabaja con clínicas o hospitales que nos brindan ese servicio, pero sí trabajamos desde el juego, por supuesto, mucho, y de también trabajar desde la aproximación al estímulo un poco aversivo funciona bastante bien, más conductual, más cognitivo. Ir de a poco acercándose a la inyección. Exactamente, sí. Y por otra parte, muchos temores también que tiene el niño son transmitidos por la madre por los propios papás, por los propios papás, y que también es súper comprensible. Niños que han tenido más de 6 cirugías o ya más de una. O sea, muchas veces volver a poner una vía ya es doloroso y ya no quieren volver a repetir esa experiencia. Todas esas son cosas que son traumáticas, que han tenido hospitalizaciones reiteradas. Entonces, desde ahí es que se hace una intervención psicoterapéutica basada también para apoyar a los papás. Apoyando a los papás, por supuesto. Mira, hay opiniones, comentarios y también preguntas. Por ejemplo, Loton, así se hace llamar ella, nos dice, da una opinión, dice: considero que para favorecer la aceptación de la discapacidad en la familia es primordial generar políticas públicas respecto al tema. Si tuviéramos una inclusión como corresponde, las familias estarían menos temerosas y con más fuerza para seguir adelante, es lo que ella opina. Algunas preguntas, dice Marcela. ¿Qué ocurre si la familia nunca acepta la discapacidad de su hijo y termina por abandonarlo, ya sea de manera física o psicológica? Yo no sé si esos deben ser casos que ustedes los detectan como algo habitual, pero sí está dentro de las posibilidades, ¿no? Tenemos casos de niños institucionalizados en hogares de protección
que lamentablemente sí, pues, han sido abandonados por una dificultad en la familia, o los cuidadores, o la madre, de aceptar la situación, la condición del hijo. Y por suerte son niños que han tenido y tienen los resguardos y los cuidados necesarios. La gracia es que, perdón, cuando es un abandono total, por decirlo de alguna forma, que termina en un centro, está la posibilidad de hacer la intervención. Nosotros hacemos intervención igual. Exactamente, sí. Pero cuando es un abandono parcial o psicológico, que siguen estando bajo el alero de esa casa o de esa familia, pero encerrado en una pieza, tirado en un rincón, solamente que le dan la comida, cumplir con que, comillas, respire. Eso debe ser un poco más complejo, ¿no? Es complejo, sí, pero también nosotros, porque eso podría denominarse negligencia y es vulneración de derechos, ¿cierto? Nosotros también trabajamos harto en red. Entonces, si el colegio pesquisa que ese niño está dejando asistir al colegio o que está dejando ir a su red de salud, también nos comunicamos y finalmente hacemos en algunos casos rescate, entre comillas, de lo que se llama, y de un poco indagar, porque si algo está pasando en esa familia que está dejando de lado, una madre con depresión, que nos pasa muchísimo, o un padre también. Claro, pueden haber cosas que están asociadas a ello. Por supuesto, siempre hay algo asociado, no es que sea porque sí. Entonces, desde ahí lo que hacemos es trabajar con la red nuevamente y derivar en el caso que necesita, y trabajamos con tribunales también, en donde el tribunal de alguna forma nosotros pesquisamos vulneración de derecho, como ese caso, negligencia, por ejemplo, y el tribunal de alguna forma obliga, entre comillas, también a esta familia a hacerse cargo. Y nosotros hacemos seguimiento de los casos también, ¿cierto? Pero qué importante lo que tú dices, que se liga con el comentario de Loto, porque muchas veces la familia no es que quiera por maldad hacer este tipo de situaciones. Habrán algunos casos que ya, bueno, tienen que ir por la vía judicial, pero muchas familias, probablemente, si un niño es rechazado en muchos colegios, si peregrinar para buscar matrícula ha sido un fracaso, si en el fondo no es que la familia no haya intentado, sino que como comunidad y también como sistema y como de políticas públicas, pero también de la comunidad, porque acá muchas veces los prejuicios, las barreras las ponemos otros apoderados o profesores del colegio, gente que tiene como más distancia con el tema. Aquí el Estado es responsable, pero también todos nosotros también. En el fondo, más que culpar a la familia, tú dices, se busca indagar en qué es lo que está ocurriendo y ver cómo apoyarlo, porque también nos pasa muchas veces que los cuidadores, si son niños que requieren un cuidado permanente, significa también que la mamá habitualmente deje de trabajar, se dedique en exclusiva a este cuidado no remunerado, que es tremendamente agotador, que tiene costos tremendos para la salud mental de esa mujer, y que la familia también se empobrece. Entonces es muy difícil a veces juzgar desde afuera, como decir ya que sea por maldad, claro, que sea por maldad, pero sí el recojo ahí que es de caso a caso y probablemente contactarse con ustedes o con el centro de salud. En el caso de Marcela, los centros de salud también tienen recursos para hacer visitas domiciliarias de rescate o de diagnóstico cuando existe alguna situación así que lo puedes ver también con tu centro. Muchas veces nosotros nos contactamos local con los centros de salud, sobre todo cuando están lejos de nuestro radio de intervención sexta región, por ejemplo, que es más difícil hacer una visita, y ellos desde ahí nos informan y trabajamos en conjunto. Es súper importante. Eso es bueno trabajar en red, claro. Absolutamente. Hoy por hoy eso es muy importante. Jocelyn nos escribe, dice, ¿qué tal? Dice, una consulta, mi bebé a sus 40 días comenzó su tratamiento de pie-bot derecho. Necesito saber si la Teletón lo puede atender para realizar sus ejercicios de dorsiflexión. Eso ahí el camino es parecido a lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no es cierto? Que tiene que ver una derivación, una interconsulta desde su médico tratante, ¿no? Pero habría que ver las razones de por qué tiene pie-bot. Entonces ¿Qué es el pie-bot? Es una malformación de un pie, que algunos, por ejemplo, mielomeningocele tienen un pie-bot, pero puede ser que sea otra causa y que con una intervención breve o más corta y no sea una enfermedad, un diagnóstico neuromusculoesquelético, no está asociado necesariamente. Entonces, desde ahí es importante el diagnóstico que le haga su médico de cabecera. Es que eso es importante porque lo hablamos en la primera parte y ahora lo reforzamos acá en la segunda. Para llegar, no es llegar y golpear la puerta directamente en la Fundación Teletón, tienen que venir con un diagnóstico previo, ¿no? Sí, con la interconsulta. Con la interconsulta. Y ahí, si el médico encuentra que sí y nosotros encontramos que no, se le va a dar orientación también frente a lo que necesita. Nos preguntan acá qué tipo de inclusión se puede hacer, y lo comentabas tú también algo, cuando le permiten el acceso al colegio a mi hijo que usa silla de ruedas, pero hay muchas áreas en las que no puede llegar porque no existe ascensor, no puede participar de las mismas actividades de los compañeros, algunos días que van a hacer actividades como la semana el colegio le piden que falte.
¿Cómo es la inclusión Sí, ahí? no es mucha inclusión, no estamos hablando de mucha inclusión, Claro. sino que, bueno, y ahí el trabajo es con el colegio, porque finalmente, efectivamente, hay barreras arquitectónicas en muchos colegios y en muchos lugares aún, pero también depende de la voluntad del colegio de poder hacer ciertas adaptaciones para que, y conocemos casos, ya, se cambia el curso que está en segundo piso, se cambia el primer piso, por ejemplo, las actividades en el recreo, hay algún mediador que está ahí buscando otro tipo de actividad donde él también pueda participar, lo mismo educación física que les dije, la sala de clases también, entonces, y el trabajo es con el colegio, fuertemente, y con los profesores jefes también. Sí. Y también con los niños, porque a veces nos llegan como fotos de niños o videos de niños que están jugando en el colegio básquetbol, Claro. con un niño en silla de ruedas y le tiran la Suben, pelota con el sí. mismo nivel de fuerza que a los Feliz. otros, porque para los niños no es Y que el tema. cabro de la Sí. silla lo tira regio arriba y en cesta. Claro, Sí. entonces también como el permitir que los niños, más bien como no contaminar lo que los niños Sí. naturalmente hacen, como Y por eso es que a veces son necesarios los facilitadores, que no es como el profe que está diciendo lo que sí o hay que hacer más bien como dando directrices, sino que los niños tienen innatamente, juegan y saben cómo jugar y como tú dices, se relacionan con otros niños en situación de discapacidad mucho mejor que nosotros. Pero a veces hay que un facilitador que pueda como preparar un poco el terreno de manera de que nuestros niños también, nuestros niños, los pacientes de Teletón, puedan también incorporarse de una manera lo mejor y lo más adaptativa posible. Pero por supuesto dentro de la inclusión social y es parte del juego, absolutamente. Sí. Tengo otra pregunta acá Dale. de Macarena Silva que dice: mi hija tiene parálisis cerebral, estamos recién iniciando este camino, estamos yendo a Teletón, pero me siento muy sola y con mucho miedo por el futuro. Tú comentabas ahí lo importante que es el acompañamiento entre padres. Sí. ¿Qué le podríamos comentar? Yo sugiero lo primero es que cuando está esa sensación que es normal, respetable y válido también, que puedan buscar ayuda, porque por lo menos ya está el reconocimiento y quizás la necesidad. Ese es un buen paso ya. Absolutamente. Y desde ahí es que nosotros como área psicosocial podemos acompañarla y ayudarla. Y nosotros también podemos, porque si son padres nuevos, no conocen, no tienen otra experiencia de otros padres con experiencia, como decimos nosotros. Entonces nosotros también podemos facilitar el encuentro entre padres nuevos y padres con experiencia. Ahí en la fundación se da mucho eso, en las salas de espera, Sí. hay unos lugares de espera donde se juntan, las mamás tejen, ahí conversan, se Es como de intercambian forma experiencias natural y eso aparece se da, eso. pero ya hasta se han establecido así como distintas comunidades ya de mamás que Mira, hacen ella distintas sola cosas. o ellos solos se han ido formando. Lo que nosotros hacemos hoy con un programa es como un poco forzar, entre comillas, algo que se da por naturaleza. Y hay madres como esta madre que acaba de escribir que no sabe cómo hacerlo, no conoce esta nueva en Teletón y por lo tanto tenemos que generar ciertas instancias. ¿Ella de debería encuentro. preguntar a su equipo cómo la pueden Sí. vincular con otros padres? En su equipo yo creo que acercarse porque cada usuario, cada paciente y su familia tiene un equipo de clínica, que es un equipo multidisciplinario, que trabaja en función de ese niño. Y la idea es que ella pueda, cuando vaya al médico, cuando vaya con la asistente social, decirle que le gustaría algún tipo de apoyo emocional. Y la psicóloga puede apoyar y desde ahí se puede generar este vínculo con otros padres Ahora, con experiencia. una experiencia mía de conocer el centro, de conocer el trabajo de la fundación y de haber estado ahí sentado con muchos papás conversando, haciendo funciones periodísticas, por supuesto, haciendo notas, entrevistas, pero muchas veces, y es cierto que cada uno tendrá su personalidad y hay algunos que les va a resultar más fácil llegar, sentarse y decir estoy agobiado o no, pero jugárselas, porque de verdad que todas las personas que están ahí han pasado por situaciones similares y todos han tenido quizás muchas veces los mismos temores, las mismas aprensiones, incluso el temor a ser rechazado por los pares, por los otros papás que están ahí, pero son súper No acogedores. quedarse solo y no quedarse con Son los súper temas de- acogedores, hay gente que lleva años allá, que lleva mucho tiempo, que saben que han pasado por eso, que quizás por momentos están muy arriba, después vuelven a bajarse de ánimo y siempre hay otro al lado que está para levantarlo. Así que esa invitación, porque me acuerdo haberlo conversado en particular con un par de mamás ahí en el centro y están ahí abiertos. Ellos, de hecho, muchas veces cuando ven a alguien que está ahí sentado como solo, van y le preguntan si está bien, si quieren un café, si quieren un té, y ahí se da esta integración que es bien potente espontánea y entre bonita, la eso- comunidad. Sí, Eso muy sí que es potente. comunidad que apoya. Mm. Tengo una pregunta también de Tamara Gaete que dice: en mi sala llegó una niña con síndrome de Down, nosotros no tenemos pie, a mí no me han dado nada, ninguna herramienta para saber cómo trabajar con ella y me siento sobrepasada porque no sé, nunca recibí educación en este tema en particular. Nosotros, al igual que los TEA, no trabajamos, nuestros pacientes tenemos niños con síndrome de Down
pero con temas musculoesqueléticos. Y generalmente al ingreso por retraso del desarrollo psicomotor, ¿cierto? Que son, en general, cursa con síndrome de Down. Pero obviamente en esa etapa del desarrollo también nosotros podemos apoyar, si son pequeñitos y están dentro de Teletón, podemos apoyar a la educadora dando alguna directriz, entendiendo que nuestra especialidad no es síndrome de Down, ¿cierto? ¿Y ella debería escribir a dónde? A la página web de Teletón hay un lugar donde pueden escribir y desde luego esas preguntas se canalizan al área que corresponde. Por ejemplo, el área psicosocial muchas veces nos llegan consultas y nosotros respondemos directamente en relación a lo que quieran saber. Orientamos también. ¿Cuál es la web de Teletón? www.teleton.cl. Facilito. Súper fácil. Déjame hacerte una pregunta de la campaña, porque siempre estamos acostumbrados a hablar de la campaña desde la óptica de las figuras de la tele, de Don Francisco, en fin. Pero de ustedes, estamos ya a puertas de una nueva campaña a fines de noviembre, el 29-30 de noviembre, esto de que se ha planteado, además el concepto de que la Teletón es todos los días, porque eso es súper cierto, para ustedes la Teletón es todos los días, con la pega que tienen. Cuéntanos un poco cómo ustedes viven esta campaña, no desde los focos o desde el show, sino que desde la propia pega diaria de la rehabilitación. Sí, a mí el eslogan de este año me encanta, porque de verdad Teletón es todos los días, no es solo 2 días al año. Y la campaña para nosotros es un hito súper importante. Desde que yo estoy acá y desde antes también uno tiene historia también de campañas Teletón en la vida, ¿cierto? Es la manera de poder mostrar lo que hacemos de una manera concreta y con mucha gente no sabe lo que realmente es la Teletón, pero invitarlos también a todos a que participen a diario y ojalá puedan conocer el instituto, que funciona efectivamente exceptuando fines de semana, pero los 365 días del año, que trabajamos fuertemente desde equipos multidisciplinarios, que nuestra intervención es con mucho cariño de verdad y como bien centrado en lo que las familias necesitan y los usuarios, y ojalá incorporar este concepto todos los días. Teletón es todos los días y necesitamos el apoyo de todos para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es totalmente cierto, el centro está abierto y uno puede ir ahí, porque muchas veces se plantea, bueno, ¿y qué tanto hacen con mi plata? ¿Por qué tengo que seguir dando plata si todos los años me piden lo mismo? Acércate ahí, aquí en Santiago está la Alameda, en las distintas regiones está en distintas zonas, en Antofagasta hay 2, en fin, hay distintas posibilidades de conocer y de ver la pega, porque de verdad que es impresionante lo que se hace, lo que se ha construido y el trabajo diario que tienen ustedes los profesionales de ahí de la y quizás acercarse al tema, porque muchas veces hasta que no te toca un caso personal cercano, uno ve esto con distancia y no se involucra necesariamente. A lo menos como sociedad lo mínimo sería criar a nuestros hijos para que trabajen felices con la diferencia y acepten la diferencia y no tengan las dificultades que les vamos metiendo en la cabeza a los adultos, pero también poder ir a conocer y poder acercarse más al tema quizás de una manera más directa. Con lo que tú decías, quería leer el testimonio de Carolina Navarro, que dice: mi hija tiene 7 meses, nació con Apgar 1 por asfixia severa, en primera instancia tuvo tratamiento de hipotermia inducida que ayudó mucho, vamos a Teletón y ella feliz. Lo pasa regio. Nosotros como papás felices porque son muy integradores y preocupados por la familia. Efectivamente es lo que tú mencionas, que las familias no tengan miedo, que se acerquen y que en Teletón ustedes están preparados y la comunidad que forma Teletón también con las otras familias con más experiencia y todos los que están ahí están permanentemente acogiendo a estas familias nuevas que están en un proceso complejo, que no hay que presionar, pero que al mismo tiempo saben ustedes que pueden ofrecerle apoyo si lo necesitan. Sí, y que por otra parte también es súper importante que el proceso de adaptación no es lineal, no es que hoy entro y ya estoy mal y estoy en un periodo de confusión, de duda. Puede que llevo 10 años en Teletón y nuevamente me aparecen ciertas situaciones que es como volver a vivir lo que dicen así, a volver a vivir lo que viví cuando ingresé a la Teletón. Y eso puede ser la etapa de la adolescencia, en la etapa de ingreso al sistema escolar, en la etapa ya que salen del colegio. Y en eso es que también es súper válido y también estamos apoyando esas distintas etapas. Son crisis vitales y crisis familiares también. Estamos apoyando y en eso, claro, ahí las familias ya llevan más años, ya conocen otras redes de padres también, pero también nuestro apoyo está ahí permanentemente desde que ingresan hasta que salen del instituto frente a las necesidades. Y bonito lo que tú decías del apoyo en la inclusión escolar, porque acá Paula Rojas nos comenta que es un tema bien transversal, que no es solo en situaciones económicas complejas, sino en todas dice, no es la aceptación de las familias totalmente, ¿qué sacas con asumir y apoyar en un país que no apoya, no educa y un largo etcétera?
Soy médico, un buen pasar, hijo de Aneas y un largo periplo para poder algo tan simple, justo y que es su derecho, que es educar. Ni siquiera los medios económicos ayudan. A eso sumamos lo de Pauli, que nos escribe a continuación. Dice, lo que más cuesta es convivir en un país donde se vulneran los derechos de los niños con discapacidad, donde no se trabaja la inclusión, donde no se acepta ni se ayuda a los pequeños. Tú mencionabas a veces que muchas veces los equipos educativos, simplemente por temor o por ausencia de herramientas, se niegan a esta posibilidad, pero que la experiencia de ustedes de trabajar con ellos es lo que finalmente cambia la situación. Sí, absolutamente. Y el desconocimiento, la inseguridad, son múltiples factores también que pueden afectar. Pero escuchando o leyendo lo que dicen, claro, la inclusión, estamos en pañales, puede ser, sí, pero si vemos años atrás hemos tenido bastantes logros. Antes los niños de Teletón, o los niños en situación de discapacidad, ni siquiera de Teletón, estaban encerrados en las casas, las familias no los sacaban a pasear, no iban a las plazas, ni hablar del colegio, después ingresaban al colegio a esta escuela dentro de Teletón, en mismas condiciones sociales que las anteriores, y hoy ya no, pues tenemos niños escolarizados, tenemos niños participando, uno va a las plazas y juegos inclusivos, va a las playas y hay más. Por supuesto que falta, sí, pero yo creo que hemos tenido logros y avances, y no tan solo es Teletón los encargados de esto, somos todos, es la sociedad, es nosotros cómo transmitimos a nuestros hijos, es el profesor cómo transmite a sus alumnos, obviamente políticas públicas sí, pero tenemos que partir de la base que somos nosotros. Es así. Es Teletón todos los días. Teletón todos los días. Y viene la campaña 29, 30 de noviembre. Y ahí el aporte de la gente es muy, pero muy importante. No solamente el de las empresas, sino que el de las personas, como habitualmente. El de las personas es el principal. Nos repite don Francisco siempre como Monserga, y es así en la 24.500. Los mitos clásicos. No, la Teletón está financiada. No está financiada, y el aporte de nosotros cubre más del 70%. Así que vaya que es importante. Margot Fuenzalida, jefa del área psicosocial de Teletón, con nosotros, hablando de la detección temprana, hablando de la aceptación de la discapacidad, sobre todo los casos que vemos nosotros aquí en el programa que tiene que ver con la primera infancia. Gracias por venir a vernos y hablar de este tema. Gracias a ustedes por invitarnos. Como parte de Teletón me siento orgullosa de poder estar acá y poder transmitir nuestra experiencia. Fantástico tenerte acá. Gracias. Llegamos al final de otro capítulo, Claudia. Sí. Hasta el próximo lunes. Exacto, quedamos comunicados a través de las redes sociales del Chile Crece Contigo, también de Cooperativa, como siempre. Llega Jorge Lira. Chao.